bendecimos el nombre de nuestro Dios y nos congregamos ahora en su santo nombre para darle gloria, honra, alabanza, para darle gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Le damos gracias y bendecimos su nombre y nos preparamos para comenzar nuestro culto al Señor leyendo en Isaías capítulo 40. Si está dentro de su carro puede mirarnos por Facebook. Estamos transmitiendo por Facebook. No lo estamos transmitiendo. Mentira, en la tarde. Amén, gloria a Dios. Yo solamente doy la información que me da. Isaías 40. Del verso 1 al 8 dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra en nosotros es fuente de vida eterna. Porque, Señor, aunque los pueblos se marchitan, tu palabra permanece. Nos congregamos ahora, Señor, para bendecirte. Pedimos la presencia de tu Espíritu, llenando este lugar, llenando cada vida, que podamos alabarte en espíritu y verdad. Gracias por esa nube, Señor, que nos da sombra, como en el desierto, Señor, una nube daba sombra a tu pueblo. Así tu presencia con nosotros. Traiga ahora, Señor, tu gloria a este lugar. Que podamos adorarte en presencia de nuestros vecinos, en presencia de la comunidad. Señor, una conexión contigo que vaya más allá de toda distracción. Unidos en espíritu, dándote alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios. Hermoso tiempo de adoración y hermoso el pueblo de Dios. Qué lindo se ve el pueblo de Dios reunido para alabar su nombre. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Vamos ahora a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo hacemos a través de la predicación de su santa palabra. Mateo capítulo 13, del verso 36 al 43. Aquí el Señor explica la parábola del trigo y la cizaña, una de las pocas explicaciones
que el Señor da detalladamente de sus parábolas. Mateo 13 del 36 al 43. ¿Estamos allí? Gloria a Dios. Vamos a leer. Dice entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dios tenga misericordia. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a pedir al Señor ahora que nos dé oídos para oír. Señor, queremos ahora al predicar tu palabra rogarte que como siempre lo haces, sea tu Espíritu Santo quien abra nuestros oídos espirituales. Que lleve esta palabra a nuestros corazones y a nuestro espíritu para que podamos recibirla con fe y que dé fruto en nosotros, que nos mueva a ese propósito el cual tú tienes para nosotros, Señor. Quita toda distracción, que el calor del sol no sea impedimento para que ahora proclamemos juntos tus virtudes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede ponerse cómodo, puede quedarse de pie, o si tiene la oportunidad de sentarse al lado del chofer de su carro, lo puede hacer. Pero donde quiera esté, manténgase conectado con la palabra de Dios. Y he titulado este mensaje, Los hijos del reino. Los hijos del reino. Una de las cosas más terribles del pecado, y el pecado tiene muchas cosas terribles, es que el pecado tiene la capacidad de multiplicación. El pecado no es solamente individual, no es algo que se practica a un nivel personal solamente, sino que el pecado tiene la capacidad de multiplicarse, así como la mala hierba se multiplica prácticamente sola. El pecado tiene esa capacidad de multiplicación de manera que tenemos que preocuparnos no solo del pecado que cometemos individualmente, sino del pecado que cometemos colectivamente. Hay pecado individual y hay pecado colectivo. Todos son malos, pero el colectivo hace más daño que el individual. De manera que cuando hay racismo en el corazón de una persona, ese racismo es dañino. Pero cuando ese racismo se hace colectivo, cuando ese pecado comienza a infectar las familias, las comunidades, y llega a infectar a una nación entera, ese pecado colectivo
hace mucho más daño que el pecado individual. De manera que en esta nación donde vivimos, en un tiempo el pecado del racismo infectó a esta nación y a muchas naciones del mundo, y se instituyó la esclavitud como un sistema político aprobado por las leyes de esta nación. Ese es un ejemplo de cómo el pecado colectivo puede llevar a la injusticia, a la violencia, a la maldad, no solamente a una persona, sino a una familia, a una ciudad, a una nación y al mundo entero. Dios nos guarde de los pecados colectivos. Asegúrate, escúchame bien, pueblo de Dios, hijos del reino, asegurémonos de no participar, de no ser partícipes de los pecados colectivos de esta nación ni de la humanidad. Porque hoy en día está creciendo la cizaña como nunca antes. Las semillas que plantó el diablo están hoy en día más que nunca ahogando esta humanidad y amenazando con ahogar los hijos de Dios. Muchos ya han sido víctimas y en muchos hogares se ha metido la cizaña, en muchas iglesias se ha metido la cizaña. Pero hoy estamos llamando a los hijos del reino a hacer el trigo, a dar el fruto y a demostrar que por más que la cizaña se multiplique, hay un pueblo de Dios que permanece fiel al que lo sembró, al que sembró la buena semilla en nosotros. ¿Dónde están los hijos del reino? ¿Dónde están las familias del reino? Aquí estamos, gloria a Dios. No importa lo que venga, aquí estamos. Pero hermanos, así como hay malas noticias, hay buenas noticias. Esta es la buena noticia que quiero compartir hoy. Si el pecado se multiplica, la gracia se multiplica más. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Si el mal se levanta, el bien se levanta sobre el mal y lo vence. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dice la palabra de Dios. Si hay pecado colectivo, también hay gracia colectiva. Gloria a Dios. Si el mal se multiplica, el bien se multiplica más. Y la obra de Dios en nosotros, el propósito de Dios con nosotros, no es solamente individual, sino colectiva. Porque Dios es el juez de las naciones, pero también es el redentor de las naciones. Hermanos, en este tiempo Dios está juzgando a este mundo. Las naciones de este mundo están en el banquillo de los acusados frente al tribunal de Cristo en este momento. Yo no sé usted, pero yo nunca había visto algo como lo que está sucediendo hoy. No hay nación de esta tierra que no esté siendo ahora mismo juzgada, que no esté en juicio delante de Dios. Y se está demostrando, está saliendo a la luz lo que hay en el alma de las naciones. Él es el juez de las naciones, mis hermanos. Él juzga el pecado no solamente a nivel individual, sino también colectivo. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, cuando el Hijo del Hombre regrese a esta tierra y todos sus ángeles con él, entonces llamará a todas las naciones de esta tierra y tendrán que presentarse delante de su trono a dar cuenta de sus acciones como nación.
Pero el Señor viene no solamente a juzgar, sino a redimir las naciones. Su poder es suficiente para redimir una nación. Recordamos a la nación de Nínive, en extremo pecadora. Sin embargo, Dios envió a un hombre, solamente a un hombre, y a un hombre rebelde, a un hombre cabecidura. Pero a ese Dios lo usó con una palabra breve. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Con ese mensaje, el Señor redimió a toda una nación. Gloria a Dios. Él es el redentor de las naciones. El Señor redimió a la nación de Israel. La escogió entre todas las naciones de la tierra. Y hemos sido bendecidos por Israel, porque de la nación de Israel vino nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe cuál es la nación más hermosa y gloriosa que Él ha redimido? Dice la palabra de Dios que nosotros somos pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuche bien, hermano, somos un pueblo, somos una nación peculiar, diferente al resto del mundo, una nación sin fronteras, una nación cuya constitución es la palabra santa de Dios. ¿Por qué el Señor redime una nación? ¿Cuál es el propósito de Dios en redimir una nación? El propósito de Dios en redimir una nación es multiplicar. Multiplicar su gracia, multiplicar su amor, multiplicar su fe, conforme más y más personas nos unimos al mensaje de salvación. Porque decíamos que así como el pecado se multiplica, hay que esperar que pasen las motos, el amor también se multiplica. Hermanos, cuando el Señor habla del fruto del Espíritu, Él no está hablando de un fruto solamente individual. A veces lo pensamos así, ¿verdad? Voy a decírtelo de esta manera. El amor que tú puedes dar es maravilloso, pero el Señor demanda más que eso. El Señor demanda una cosecha de amor. Porque es hermoso cuando una sola persona ama, ¿verdad? ¿Cuántos aman aquí? Alguien. El Señor, algunos pocos. Ay de los esposos, van a tener que dar cuenta esta tarde en la casa. Les di la oportunidad, se la perdieron. Es lindo cuando tú amas a una persona, ¿verdad? Amén. Es lindo amar. Pero ¿qué tal si esa persona no te ama? Como decimos aquí mal dicho, para atrás. No te ama para atrás. ¿Cuál es el fruto de ese amor? Solo. Y la pastora dice ninguno. Yo digo que sí es alguno. El fruto del amor solo es sufrimiento. ¿Cuántos están de acuerdo? El que ama solo, sufre solo. Pero qué lindo, qué hermoso cuando un amor es correspondido. ¿Cuántos dicen amén? Ese amén está muy flojo. ¡Cuán hermoso es el amor correspondido! Eso es lindo. Eso trae gozo al corazón. Gloria a Dios. Qué lindo que Dios nos ama. Gloria a Dios. Pero si ese amor no es correspondido, ¿qué bendición te trae a ti? Ninguna. Pero cuán hermoso es cuando el amor de Dios para ti es correspondido. Cuando tú amas a Dios como Él te ama a ti. Gloria a Dios. Ahí empieza entonces a multiplicarse la bendición. Es hermosa la fe
Cuando una sola persona en una familia tiene fe, eso es glorioso. Pero el propósito de Dios es que esa fe se extienda y se multiplique. ¿Cuántos dicen amén? Dios no está interesado en limitar su poder a una sola persona en una familia. Dios quiere extender su poder a todas las personas en esa familia. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa familia a la comunidad, y de la comunidad a la nación, y de la nación al mundo. Porque la palabra dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar por una petición, ¿cuántos saben eso? Dice la palabra. ¿Qué sucede? El Señor promete que conforme nosotros nos unimos en fe, si la fe que tú tienes, el poquito de fe que tú tienes, se une al poquito de fe que yo tengo. Y si el poquito de fe que tenemos nosotros juntos se une a otros que también tienen fe, se levanta un ejército. Se levanta un pueblo, se levantan los hijos de Dios con la fe común de la cual nos habla Judas en la palabra. Y esa fe común se levanta como el trigo en medio de la cizaña. Y el Señor es capaz con esa fe común de ganar la victoria y conquistar este mundo, mis hermanos. El Señor está llamando a su pueblo hoy como nunca antes. Nos está dando la oportunidad hoy como nunca antes. Yo no sé usted, yo no he visto algo como lo que estamos viviendo hoy. El mal se ha levantado y está ahogando a esta humanidad entera. Está afectando a todas las naciones del mundo. Y el Señor de las naciones ha dicho a los ángeles: dejen al diablo que haga lo que tiene que hacer, que haga su trabajo, que siembre la semilla del pecado donde la quiera sembrar, por la televisión, por el internet, en la política, en la corrupción de las naciones, en el racismo. Déjalo que el diablo haga lo que tiene que hacer. No se lo impidan. Gloria al Señor. Eso es lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú permites que el diablo siembre la semilla del pecado en tantos lugares? Y el Señor dice: porque yo también he sembrado mi semilla. Aleluya. Y la semilla que yo he sembrado es más poderosa. Oh, porque yo llevé mi palabra y di mi sangre en la cruz. Y yo confío que la palabra que yo he dado es más poderosa que la semilla que el diablo ha sembrado. Porque el Señor va a dejar que abunde la maldad para que sobreabunde la gracia. Porque es cuando la cizaña amenaza al trigo, dice el Señor, ahí es cuando los hijos del reino brillan como el sol en el firmamento. Aleluya. Porque es de bendición si el trigo da fruto cuando está absolutamente protegido. Cuando el dueño de la hortaliza no permite que se lo toquen, eso glorifica al dueño de la hortaliza. Pero cuando el Señor permite que venga la prueba, que venga la necesidad, que venga la tribulación y la tentación, y ese trigo sigue dando fruto, entonces se le glorifica al que sembró esa semilla y se le dice: ¿qué semilla tú sembraste? Que aunque el diablo se levante, que aunque la cizaña la amenace,
Sigue dando fruto para tu gloria. Ese es el fruto que el Señor viene a buscar. Esa es la cosecha que el Señor está buscando. Y esa es la cosecha que hoy Él demanda de nosotros como iglesia. Mis hermanos, nosotros somos los hijos del reino. Y es maravilloso, no sé cómo estamos de tiempo. Es maravilloso que el Señor compara a los hijos del reino, dice, con la palabra de Dios. Porque Él dice, la semilla son los hijos del reino. En la parábola anterior, que era la palabra del sembrador, Él había dicho que la semilla es la palabra de Dios. Ahora dice que las semillas son los hijos del reino. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor se ha asegurado que esta palabra sea sembrada de tal manera en nosotros que esta palabra es la que nos define como hijos del reino. Yo le decía que somos una nación. No aparecemos en el mapa, ¿verdad que no? Si usted busca en el mapa no va a encontrar el reino de Dios por ningún lado. No tenemos fronteras. No participamos en las Olimpiadas. Por lo menos bajo la bandera del reino. Pero hay cosas que nos distinguen del mundo como hijos del reino. Y el Señor las menciona en esta parábola. Y lo primero que nos distingue como hijos del reino es que la palabra de Dios se ha hecho tan real en nosotros que el mismo Señor Jesucristo nos compara con su palabra. Aleluya. Eso es demasiado maravilloso. Él dice que la buena semilla son los hijos del reino. O sea que Él dice que tú eres la buena semilla. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. En tu casa tú eres la buena semilla. Oh, yo no sé si tú lo crees. En esta comunidad tú eres la buena semilla, dice el Señor Jesucristo. Y por más que el diablo haya sembrado mala semilla, si tú verdaderamente eres una hija del reino, tú vas a dar fruto en tu casa. Amén. Aleluya. Oh, yo espero que ese amén salga de tu corazón. Aunque haya cizaña en tu casa, tú vas a dar el fruto en tu casa. No solamente cuando todo está de tu gusto vas a dar el fruto, sino en tiempos de prueba y tribulación vas a dar el fruto. Si tú eres la buena semilla, vamos a dar el fruto en esta comunidad, en esta nación. Aunque haya racismo, aunque haya discriminación, aunque haya maldad, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, vamos a producir una cosecha para la gloria de Dios. Oh, yo espero que tú lo creas. Porque el Señor Jesucristo está dejando que la cizaña siga creciendo. Porque Él dice que en el día del juicio es cuando su pueblo va a brillar. Aleluya. El Señor Jesucristo dice que en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, cuando la maldad aumenta, ahí es donde sus hijos brillan. Aleluya. Ahí es donde sus hijos le glorifican a Él. Eso es lo que Él quiere, en otras palabras. Eso es lo que yo estoy buscando. Ese es mi propósito, dice el Señor. Que en medio de la dificultad y la tribulación, mis hijos brillen. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy, mis amados. El Señor está esperando de nosotros que nos unamos
para que el amor colectivo, para que la fe colectiva de su pueblo, de sus hijos, de la nación que Él ha redimido, del pueblo escogido, de la nación santa, de testimonio en este mundo de la gloria de Dios. Ahora es el tiempo, mis hermanos. Este es el momento de brillar. Este es el tiempo. No ha habido una oportunidad mejor. Yo no la he visto para el pueblo de Dios brillar que ahora. Y el Señor nos está llamando a unirnos a Él y los unos a los otros como la nación santa de Dios, como el pueblo escogido de Dios. Y quiero terminar por hoy con esto porque seguimos el próximo domingo. Quiero leer en Éxodo capítulo 11, verso 7. Porque vamos a ver que el Señor hace distinción entre las naciones de la tierra y su pueblo. Nosotros como pueblo de Dios, como semilla del reino, el Señor nos trata de una manera diferente. Mira lo que dice en Éxodo 11:7. Dice, pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán. La pastora dice que lea del 6. Los hermanos tienen calor, no me culpen a mí, culpe a la pastora. Éxodo 11, 6 y 7. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. El Señor está hablando de las plagas, sobre todo la muerte de los primogénitos. El Señor está diciendo, voy a enviar mi juicio sobre la nación de Egipto por su pecado colectivo. Lo que está sucediendo hoy. Pero, gloria a Dios por los peros de la Biblia. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro le ladrará. Gloria a Dios. Aleluya. Mira qué lindo habla el Señor a su pueblo. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta que los perros me ladren. Yo salgo a correr y lo que más me molesta es cuando los vecinos dejan sus perros sueltos y salen ladrando. ¿Cuántos tienen la misma experiencia? Y uno no sabe si te van a atacar. Pero el Señor le promete a su pueblo, dice, envío juicio sobre la nación de Egipto, pero a mi pueblo ni los perros le van a ladrar. ¡Gloria a Dios! Ni siquiera a los animales de mi pueblo. ¿Qué dice? Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Jehová hace diferencia entre su pueblo y el mundo. No es lo mismo ser del mundo que ser de Dios. Pastor, pero a veces parece que es lo mismo, sí. Por 400 años parecía que no importaba ser el pueblo de Dios. Porque usted ve, es en el tiempo de juicio que se ve la diferencia. Por 400 años los egipcios despreciaron al pueblo de Dios, lo esclavizaron. Parecía que no había bendición en ser de Dios. No sé si te ha pasado a ti. Por mucho tiempo parece que no hay bendición en ser de Dios. Pero en el día del juicio, aleluya, cuando vienen las plagas sobre Egipto, cuando viene la prueba, cuando viene la pandemia, cuando empiezan a dar layoff, aleluya. Hermanos, a nosotros nos escriben muchas personas contándonos de su necesidad.
Hay gran necesidad en todo el mundo y mientras más pasan los meses, más se siente. Y mi respuesta siempre es cuando alguien me escribe, pastor, ayúdeme, necesito dinero. Yo le digo, ¿a qué iglesia vas? Hay un silencio. No, es que he estado muy ocupado. Yo le digo, le damos prioridad al pueblo de Dios. Así dice la palabra, primero lo de la casa. Porque lo que este pueblo necesita ahora mismo más que alimento material es la palabra de Dios. ¿Y quién la tiene? El pueblo de Dios. ¿Quién es la semilla? Tú eres la semilla. No la guardes, siémbrala en este tiempo y da una cosecha para la gloria de Dios. La pastora me dice que apenas estamos comenzando, pero vamos a seguir el próximo domingo porque si no el calor aquí, si no usted no vuelve. Entonces el otro domingo seguimos estudiando acerca de los hijos del reino y vamos a ver que hay una gran diferencia entre los hijos del mundo y los hijos del reino. Y el Señor se glorifica en esas diferencias. Y nosotros en este tiempo vamos a glorificar a Cristo porque usted y yo somos los hijos del reino. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Dale la gloria. Dale la gloria. Señor, gracias te damos por tu palabra, por habernos redimido, por la redención de las naciones. Señor, gracias porque somos pueblo escogido, nación santa. No estamos solos, Señor, somos parte de una gran nación. Permítenos en este tiempo, conforme la cizaña parece llenar todo el mundo, que esta buena semilla que tú dices que somos nosotros, comencemos a dar fruto para tu gloria como nunca antes, para que tú seas glorificado, para que se sepa en esta tierra que cuando el mal quiere abundar, tu gracia es mayor. Gracias, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos para dar las ofrendas, diezmos. El pueblo de Dios sigue fiel al Señor y el Señor es fiel a su pueblo. Cantamos al Señor mientras tomamos las ofrendas. Gloria a nuestro Dios. Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te
Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sabemos que los cambios no son fáciles. Hemos hecho este cambio, hemos estado teniendo nuestro culto en la tarde por muchos años, pero ahora por causa del calor nos vimos obligados a cambiar a la mañana. Gracias al Señor que ustedes respondieron. Amén. Están aquí, otros hermanos nos están mirando, van a estar mirando esta tarde, que se va a transmitir a las 4 el culto por las redes sociales y YouTube. Pero gloria a Dios que hay un pueblo que ante toda circunstancia y limitación, ahí está fiel al Señor. Y eso es lo que glorifica más a Dios, hermanos, cuando tenemos limitaciones pero las superamos. Y a pesar del calor, a pesar de todo, aquí le hemos dado un culto glorioso al Señor. Y hemos dado testimonio, hemos notado que los vecinos se han sentado por ahí a escuchar, lo cual nunca antes había pasado. Y por las redes sociales muchas personas van a estar escuchando. Gloria a Dios por eso. Siga fiel al Señor. Mañana hay oración a las 10 de la mañana. A las 11:30. A las 11:30 el pastor Juan está también trayendo la palabra. Está siendo de gran bendición. Usted participe. El día martes, estudio bíblico a las 7:30. Estamos en el libro de Apocalipsis. Nos estamos llenando de la palabra de Dios. Usted ponga su alarma en el celular, porque yo sé que se le puede olvidar, para que se conecte y comparta con otros, para que la palabra de Dios se extienda, corra y sea glorificada, que escuchen la palabra. Porque son los tiempos, el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el libro de Hebreos. Si no es ahora, ¿cuándo, hermano? Si ahora no damos el fruto, ¿cuándo lo vamos a dar? Ahora es el tiempo. ¿Ven? No sé si hay algún otro anuncio. Los hermanos sugieren, les van a estar indicando cómo salir, espere, y ellos le van a dar instrucción de cuándo es su turno de salir. ¿Ven? Damos gracias por los hermanos levitas, los hermanos del Ministerio de Oración. Desde muy temprano están aquí sudando. El hermano Marco está bañado en sudor desde que yo llegué. A las 8 de la mañana. Le doy gracias a Dios por él y por cada uno de ustedes que trabaja arduamente para la obra del Señor. Nada de lo que hacemos para Él es en vano. Amén. Todo tendrá recompensa eterna. Gloria a Dios. Tenemos una nueva cámara. Gracias a los hermanos del Ministerio de Redes Sociales, Andrew, Daniela, que están al frente. Si alguien quiere ayudar. Gloria a Dios por ellos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Con esa nueva cámara va a ser mucho mejor la transmisión. Así que gloria a Dios, seguimos adelante, mis hermanos. No estuvo tan mal el calor, ¿verdad? El Señor nos envió algunas nubes, nos cubrió un poquito, le damos las gracias, le damos la gloria a Él. Ahora vamos a ser despedidos. Siga usted disfrutando de este hermoso día en compañía de su familia. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre porque somos los hijos del reino. Y en este tiempo de prueba, tú nos llamas a dar el fruto. Colectivamente, te rogamos una cosecha abundante en cada hogar. Y seamos nosotros agentes de redención para las naciones. Ahora pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo permanezca en nosotros, en nuestra familia y en todo el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saluda a tus hermanos a la distancia. Dios te bendiga. Shalom. Y tus hijos.